Hola, amado consiervo, quisiera invitarte a participar con nosotros. Y digo con nosotros porque sé que a nivel del pueblo de Latinoamérica hay muchos que hacemos lo que tú y yo. Somos predicadores, pero también somos discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro anhelo es crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder ser fieles en el texto que vamos a predicar, obviamente dirigidos por el Espíritu que lo inspiró, y en el poder del Espíritu tratar también de ser muy claros en nuestra exposición. Así que, mi amado hermano, te invito a que te quedes con nosotros en este podcast, El Predicador y Discípulo. Te doy la bienvenida, amado hermano, al podcast El Predicador y el Discípulo. Quisiera que leyéramos juntos en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículo 28. Dice la santa palabra del Señor así: ¿Oyeron que yo les dije, me voy y vendré a ustedes? Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y les he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias que nuestro Señor Jesucristo, como buen maestro, enseñó a sus discípulos. Y nosotros mismos, a quienes nos has llamado a predicar el Evangelio, necesitamos de ti como maestro, el que nos hagas discípulos. Y que Cristo Jesús siga siendo formado en cada uno de nosotros, y que Cristo Jesús siga siendo predicado, para que se vea que el amor del Padre es en Cristo para todo hijo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En el versículo 28, donde empecé a leer, está hablando, sabemos que en este Juan 14, 28, Jesús les dice a sus discípulos, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Nosotros sabemos, obviamente, que aquí era el tiempo en que iba a ser arrebatado de sus discípulos, iba a ser puesto nuestro Señor, llevado a la cruz, bajo juicio, llevado a la cruz y resucitar de los muertos. Pero iba a regresar. Y al regresar, iba a darles el llamamiento a esperar en Él, a orar, ¿esperando qué? Esperando que regresara una vez más con la presencia del Espíritu de Jesús, el Espíritu Dios que sería enviado del Padre y del Hijo al corazón de los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y por tanto debemos ir madurando, creciendo. Podemos tener 5 años de creyentes y tener un mes de compartir la palabra del Señor. O podemos tener 10 años de creyentes y empezar a compartir la palabra de Dios. En muchos de los casos hay gente que tiene 6 meses o 1 año de creyente y ya está compartiendo la palabra de Dios. Pero el hecho es esto. Nosotros debemos estar conscientes de que el acto de predicar la palabra tiene la finalidad de que el Padre sea exaltado a través de la vida del Hijo que nos ha dejado por su Santo Espíritu y la palabra que tenemos para alimentar a las ovejas tiene que venir directamente del mismo cielo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo les da.
no se turbe su corazón ni tenga miedo. Mis amados hermanos, ciertamente el Señor Jesús estaba refiriéndose a una clase de miedo que iban a tener al ser estado aparentemente desamparados por un tiempo. Pero te digo algo, mi amado hermano, también nuestro Señor Jesús enseñó a tener temor de Dios. Y si algo debe de gobernar nuestras vidas, aquellos que hemos tenido el llamado y tremendo privilegio de participar con nuestros hermanos en la fe al entregar la palabra de Dios, debe ser un temor santo. Dice la palabra en el versículo 28, dice, el Padre es mayor que yo. Mis amados, en toda predicación, el Padre debe ser exaltado, pero lo hacemos señalando al Hijo y obviamente todos los aspectos del Hijo que la Escritura nos revele. Y Jesús dijo en el versículo 30, no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Mis amados, ciertamente se estaba refiriendo ahí en ese momento de la historia a que obvio que el diablo iba tras él y que estaba en contra de él y que quería y lo hizo a Jesús. El hombre lo mató usando a otros hombres. Sin embargo, también nosotros tenemos que tener cuidado de no hablar mucho, porque en el hablar mucho no falta el pecado, dice la palabra de Dios. Así que cuidemos mucho de lo que hablamos, que no tiene que ser un exceso de palabras, pero sí la esencia del Espíritu que tiene el texto, porque no podemos dejar de pensar y reconocer que así como el diablo no tenía nada con Jesús y venía sobre Jesús, el diablo está sobre cada predicador de cada congregación, porque es su mejor instrumento, igual que el instrumento del Señor. Prediquemos sin temor humano, sino sí con temor de Dios. Prediquemos, ¿para qué? Dice el versículo 21, para que el mundo sepa que Jesús amó al Padre y como el Padre lo mandó, así hizo. Se entregó por nosotros para salvarnos, para llamarnos y para entregarnos también a la iglesia como instrumentos de su palabra, proclamadores de su palabra, y que señalemos al único que es el buen pastor de las ovejas. Mis amados, que el Señor les bendiga en su ministerio, que el Señor prospere sus vidas, que siga el Señor alimentando nuestros espíritus con su palabra y que siga iluminando nuestro entendimiento por su Santo Espíritu para que podamos ser buenos predicadores y mejores discípulos. Te agradezco, amado hermano, que hayas estado con nosotros en esta edición de El Predicador y Discípulo. Te invito a que participes en todos los podcasts que estemos transmitiendo y también te pido, si te gusta, si estás convencido que es de utilidad para el ministerio, si es de edificación, compártelo. Puedes hacer un comentario con nosotros. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia y tu vida para que siga siendo enriquecida con la gracia del Señor Jesucristo, su poder obrando en tu debilidad. Gracias.